¿Qué tal amigos de formulasexcel.com? Bueno, pues tenemos en esta ocasión un ejercicio bastante interesante. Se trata de una forma de convertir archivos PDF a Excel y básicamente esto se utiliza casi siempre cuando tenemos tablas en archivos PDF que queremos pasar a Excel. Entonces, en este caso voy a usar como base eh, algunos ejemplos que ya vimos anteriormente. En este caso sería el control de gastos que vimos. Aquí tenemos un registro de gastos y acá tenemos un consolidado por, por meses, por trimestre en este caso y por año. ¿Okay? Entonces, de hecho, este ejercicio en sí es bastante interesante. Miren, aquí voy a cambiar el año y vemos cómo se actualiza la información aquí porque las fórmulas están tomando tanto el año como el mes. Por ejemplo, aquí si cambio junio, pues como cambia también esto. Entonces, esto del control de gastos es bastante interesante. ¿Ve? Entonces, ese es un ejemplo que vamos a usar como base. Y el otro sería, por ahí vimos algunas macros para generar archivos PDF desde las hojas, es decir, en este caso, este botón, por ejemplo, ejecuta una macro que va a generar un archivo PDF por cada una de estas hojas. ¿Okay? Y este botón ejecuta otra macro que consolida en un solo archivo PDF estas 4 hojas. ¿Okay? Entonces, esto va a aparecer aquí. Vamos a ver, damos clic aquí. Y aquí aparecen. ¿Okay? Damos clic en este y ese va a ejecutar el consolidado, ¿okay? Que sería este archivo. Vamos a abrir uno de ellos, que este es una de las hojas, y este es el consolidado. ¿Okay? Tenemos un archivo con 4 hojas en este caso. Entonces, ahora vamos a, desde otro archivo, vamos a pasar las tablas o los datos que estén en esos archivos PDF a alguna hoja de Excel. Tenemos aquí un archivo y vamos a la ficha datos. Vamos aquí donde dice obtener datos desde archivo y desde PDF. ¿Okay? Aquí aparecen los PDF. Voy a abrir uno, le doy doble clic. Y aquí aparece esta ventana que nos da algunas opciones. Tenemos la tabla, es decir, lo que hace aquí esta función es que en el PDF busca lo que considera una tabla, lo va a mostrar así, tal cual como la tabla, y también la página como tal, es decir, toda la información. Pero aún así va a tratar de convertir esto en una tabla. Pero de todas formas nos puede servir si queremos todos los datos, por ejemplo en este caso los encabezados del reporte, si lo queremos también, podemos usar esto. ¿Okay? Entonces aquí podemos cargar y lo que va a hacer es generar una hoja, o podemos dar clic aquí en la flecha y podemos cargar en otra hoja que tengamos ahí. ¿Okay? Transformar datos también. Esto tiene bastantes opciones. Lo que hace es abre el editor de Power Query y vamos a ver algo sencillo enseguida porque esto es una herramienta bastante poderosa, pero en la mayoría de los casos no se va a ocupar esto, sino que sería, por ejemplo, esto, normalmente la tabla, si quieres todo sería esto y luego ya con los datos en la hoja puedes tú hacer los cambios que se requieran. Voy a darle clic en cargar. Y aquí va a pasar los datos. Aquí está. Esto lo convierte en una tabla de Excel. No es un rango normal. Si vemos es una tabla porque vemos aquí que aparece el diseño de tabla y las distintas opciones. Por ejemplo, esto de arriba no nos sirve y lo podemos quitar aquí. La de encabezado.
y podemos cambiar también el formato. También podemos convertir en un rango normal de Excel, es decir, que no sea una tabla. Clic aquí y también ya podemos hacer los distintos cambios que se quieran. ¿Ok? Vamos a otra vez a datos, obtener datos desde archivo, desde PDF, y vamos a ver, por ejemplo, la opción donde solamente va a extraer la tabla. ¿Ok? Ahorita vimos cómo se hacía con esto, con todos los datos. Ahora esto, solamente la tabla, que normalmente es lo que se utiliza más. Pero voy a usar esta opción, aunque no me voy a meter en detalles con esto. Transformar datos. Y esto va a abrir el editor de Power Query, que es una herramienta muy, muy potente también, tiene muchas opciones. Y de hecho aquí podemos hacer algunas cosas. Podemos cambiar el formato, por ejemplo. Aquí podemos cambiar los encabezados también, aunque esto también lo podemos hacer, lo de los formatos y los encabezados, una vez que los datos ya están en la tabla de Excel. Podemos ejecutar filtros también. ¿Ok? Y bueno, hay más cosas que se pueden hacer aquí, pero voy a dar clic en cerrar y cargar. Y aquí aparece ya la tabla. Igual aquí podemos quitar, por ejemplo, esto, los filtros. Podemos convertir en un rango normal de Excel o cualquier ya otra cosa que se quiera hacer con los datos. ¿Ok? Entonces, vamos ahora con la hoja de el PDF que tiene varias tablas. Es este, el consolidado. Y bueno, aquí podemos seleccionar las tablas, por ejemplo, vamos a seleccionar esta, le damos clic en cargar, en este caso tiene 4 tablas, 4 páginas también. Y aquí va a pasar los datos. Ahí está, en forma de tabla. Entonces, como vemos, esto es bastante interesante porque cuando recibimos reportes, por ejemplo, en formato PDF, que se suele usar mucho, es decir, si vas a mandar un reporte, obviamente no es necesario mandar el Excel, puedes generar un PDF y mandas ese documento, pero si, por ejemplo, recibes un documento así y hay alguna tabla que te puede servir para algo, pues esta es una buena manera de obtener esa tabla y ya tú puedes trabajar con los datos. Y nos vemos en la próxima.